Hola. Respira hondo conmigo. Así. Una vez más. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Siente tu cuerpo en este momento, tal como está. Si estás aquí, si has decidido darle play a este vídeo, ya has hecho algo extraordinariamente valiente. Y quiero que lo sepas desde el primer segundo. Porque empezar un camino de transformación, comprometerte contigo misma durante estos próximos 7 días, no es un acto pequeño. Es un acto de coraje profundo. Es decir, algo en mí quiere cambiar. Algo en mí quiere más. Bienvenida. Bienvenida a estos 7 días que pueden cambiarlo todo. No porque yo tenga respuestas mágicas o fórmulas secretas. No porque vaya a darte 5 pasos para la felicidad instantánea o 3 trucos para ser una mejor versión de ti. Sino porque tú ya tienes dentro lo que necesitas. Mi trabajo aquí, nuestro trabajo juntas durante estos días, es ayudarte a quitarte las capas de armadura que has construido durante años, tal vez durante décadas. Por eso es muy importante que te quedes hasta el final. Esas capas que pensabas que te protegían pero que en realidad te han estado aprisionando. Durante los próximos 7 días, vamos a hacer algo radical, algo que va contra todo lo que esta cultura nos ha enseñado. Vamos a elegir la autenticidad sobre la aprobación. El coraje sobre la comodidad. La conexión real sobre la imagen perfecta que proyectamos en redes sociales, en el trabajo, incluso en nuestras propias familias. Y todo comienza aquí, en este primer día, con una verdad que he pasado más de 2 décadas investigando, entrevistando a miles de personas, analizando datos, y que sigue siendo la más difícil de aceptar, la más incómoda de nombrar, pero también la más liberadora. Aquí va. Cierra los ojos si necesitas. Respira. Aquí va. Eres imperfecta. Y eso no solo está bien, es lo único verdadero que hay. Es lo más valiente que puedes reconocer. Hace unos años, estaba dando una charla en Houston. Era una de esas salas grandes de hotel, ya sabes, con esas sillas incómodas y el aire acondicionado demasiado fuerte. Había unas 300 personas. Al final de la charla, como siempre, me quedé para hablar con quien quisiera acercarse. Y había una mujer esperando al final de la fila. Cuando todos se fueron, se acercó a mí. Se llamaba Margaret. Tenía 52 años, era médica, pediatra para ser específica. Llevaba el pelo perfectamente peinado, ropa impecable, maquillaje perfecto. Todo en ella gritaba: lo tengo bajo control. Pero sus ojos. Dios, sus ojos. Yo ya reconozco esos ojos de lejos. Son los ojos de alguien que está cargando algo muy pesado y que finalmente ha encontrado un lugar donde tal vez, solo tal vez, puede dejarlo en el suelo por un momento. Me miró y las palabras salieron como si hubieran estado esperando años para ser dichas. Me dijo: Brené, llevo 30 años intentando ser perfecta. Perfecta madre, perfecta esposa, perfecta profesional, perfecta hija, perfecta amiga. Y estoy tan exhausta que a veces ni siquiera sé si quiero levantarme por la mañana. Pero no sé cómo parar. No sé cómo hacer las cosas diferente porque, si dejo de intentarlo, si bajo la guardia aunque sea un segundo, tengo miedo de que todo se derrumbe. Y tengo miedo de que si eso pasa, si todos ven que no soy perfecta, descubran que nunca fui suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía esto. Y yo puse mi mano en su brazo y le dije: ¿puedo preguntarte algo? Y ella asintió. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente conectada con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que alguien te veía de verdad, no solo la imagen que proyectas? Y Margaret se quedó en silencio. No eran segundos. Fue casi un minuto completo. Y luego dijo, casi en un susurro: no lo sé. No lo recuerdo. ¿Sabes lo que me partió el corazón de esa conversación? Que Margaret no estaba sola. Ni siquiera era única. Porque cuando terminé de hablar con ella, me di la vuelta y había una fila de otras 20 mujeres esperando para decirme exactamente lo mismo con palabras diferentes. Estoy exhausta de fingir. No sé quién soy cuando nadie me está mirando. Tengo miedo de que si me muestro tal como soy, nadie me querrá.
Y esta es una de las verdades más tristes y más frecuentes que he descubierto en toda mi investigación. Hay millones de personas, especialmente mujeres, que están viviendo vidas que lucen perfectas desde afuera pero que por dentro se sienten completamente vacías. Completamente desconectadas. Completamente solas. Déjame compartirte algo que descubrí en mis estudios y que sigue sorprendiéndome cada vez que lo veo confirmado. El perfeccionismo no es superación personal. No es crecimiento. No es tener altos estándares o querer hacer las cosas bien. El perfeccionismo es, en su raíz más profunda, un intento desesperado de ganar aprobación y evitar el dolor del juicio, de la vergüenza, del rechazo. Es una armadura de 20 toneladas que llevamos puesta pensando que nos protege de que nos hieran. Pero lo único que hace es aplastarnos bajo su peso. Y aquí está la paradoja más cruel, la trampa en la que todas caemos. Mientras más intentas ser perfecta, más invisible te vuelves. Más desconectada. Más sola. Porque cuando presentas una versión editada de ti misma, cuando solo muestras las partes pulidas y perfectas, nadie puede conectar realmente contigo. Están conectando con una ilusión. Con una actuación. No contigo. Y lo sé. Créeme que lo sé porque yo también he estado ahí. He vivido en esa prisión del perfeccionismo. Déjame contarte una historia que me da vergüenza admitir incluso ahora, después de todos estos años hablando sobre vulnerabilidad. Cuando me invitaron a dar mi primera charla TED, ¿sabes cuál fue mi primera reacción? No fue emoción. No fue gratitud. Fue pánico absoluto. Estaba aterrada. Pero no del escenario en sí, no del público o de hablar en público. Ya había hecho eso muchas veces. Estaba aterrada de mostrarme. De pararme ahí y hablar sobre vulnerabilidad cuando yo misma estaba sintiendo una vulnerabilidad tan intensa que me hacía querer vomitar. De hablar sobre vergüenza cuando yo estaba sintiendo vergüenza de admitir que no tenía todas las respuestas, que yo también luchaba con esto, que yo también a veces quería esconderme. La noche anterior a la charla, llamé a mi esposo Esteve desde el hotel. Eran como las 2 de la mañana y yo no podía dormir. Le dije, no puedo hacer esto. No puedo pararme ahí mañana y hablar sobre ser imperfecta cuando todo el mundo va a estar esperando que yo sea, ya sabes, perfecta. Esperando que tenga todo resuelto. Que sea la experta que nunca se equivoca. ¿Sabes qué me dijo Esteve? Y esto es por lo que llevo casada con él 20 y tantos años. Me dijo, cariño, escúchame. Si no puedes ser imperfecta mientras hablas sobre imperfección, entonces nadie puede. Y eso sería una tragedia. Porque todas esas personas que van a estar ahí necesitan saber que está bien ser imperfecto. Necesitan verte siendo imperfecta. Ese es el mensaje. No tus palabras. Tú. Y tenía razón. Tenía toda la razón del mundo. Así que me paré en ese escenario al día siguiente con las manos temblando tanto que tuve que meterlas en los bolsillos. Con la voz que se me quebraba en algunos momentos. Con lágrimas que amenazaban con salir cuando hablaba sobre las partes más difíciles de mi investigación. Y conté mi historia. La real. La imperfecta. La que incluía mi propio colapso emocional, mi propia lucha con la vulnerabilidad, mis propios miedos y dudas. ¿Y sabes qué pasó? La respuesta fue abrumadora. No porque mi charla fuera perfecta. De hecho, técnicamente cometí varios errores. Olvidé algunas cosas que quería decir. Me trabé con las palabras. Pero la gente se conectó. Se conectaron profundamente. Porque no estaban conectando con mi perfección. Estaban conectando con mi humanidad. Con el hecho de que yo también era vulnerable mientras hablaba sobre vulnerabilidad. Y esa charla, con todas sus imperfecciones, se ha visto más de 60 millones de veces. 60 millones. No porque sea perfecta. Porque es real. Déjame compartirte algo más profundo, algo que viene de años y años de estudiar esto. He entrevistado a más de 15,000 personas en mis estudios sobre vulnerabilidad, vergüenza, coraje y conexión humana. He analizado miles de horas de entrevistas. He buscado patrones, similitudes, diferencias. Y he encontrado algo consistente,
algo que aparece una y otra vez sin importar la edad, el género, la cultura, el nivel socioeconómico. Las personas que viven con más plenitud, con más alegría genuina, con más conexión auténtica, con más capacidad de amar y ser amadas, no son las que tienen vidas perfectas. De hecho, muchas de ellas han pasado por cosas terribles. Trauma, pérdida, fracaso. Pero tienen algo en común, algo que las distingue. Han encontrado el coraje para abrazar su imperfección. Para mostrarse tal como son, con todas sus grietas y cicatrices, incluso cuando no tienen garantías de que serán aceptadas. Especialmente cuando no tienen garantías. Las llamo personas de corazón completo. Y la frase corazón completo no significa que tengan todo resuelto. Significa que viven desde un lugar de autenticidad. Que han decidido que ser reales es más importante que parecer perfectos. Y tienen características comunes. Las personas de corazón completo cultivan la autenticidad y dejan ir lo que otras personas piensan. No de manera arrogante o indiferente, sino porque han decidido que su valor no está determinado por las opiniones de otros. Cultivan la autocompasión y dejan ir el perfeccionismo. Se hablan a sí mismas como le hablarían a alguien que aman profundamente. Cultivan un espíritu resiliente y dejan ir el adormecimiento y la impotencia. Cuando se caen, se levantan. Una y otra vez. Cultivan la gratitud y la alegría y dejan ir el miedo a la escasez y el nunca es suficiente. Celebran lo que tienen en lugar de obsesionarse con lo que les falta. Cultivan la intuición y la confianza y dejan ir la necesidad de certeza. Están cómodas diciendo no sé. Cultivan la creatividad y dejan ir las comparaciones. Crean desde su propia voz única sin estar constantemente midiendo si es suficientemente bueno comparado con otros. Cultivan el juego y el descanso y dejan ir el agotamiento como símbolo de estatus. Entienden que la productividad no es su valor. Cultivan la calma y la quietud y dejan ir la ansiedad como estilo de vida. Saben que estar siempre en modo de lucha o huida no es vivir, es sobrevivir. Cultivan el trabajo significativo y dejan ir la duda y el no soy suficiente. Hacen cosas que importan sin esperar ser perfectas en ellas. Cultivan la risa, la canción y la danza y dejan ir estar siempre en control. Permiten la espontaneidad y la alegría sin necesidad de tener todo planeado. Ahora, antes de que pienses, ay, Brené, eso suena hermoso en teoría pero en mi vida real, con mi trabajo, con mi familia, con todas mis responsabilidades, es imposible, déjame detenerte ahí. No estoy hablando de perfección. ¿Ves la ironía? No estoy hablando de ser perfectamente imperfecta. No estoy hablando de dominar estas cosas. Estoy hablando de practicarlas. De elegirlas. Una y otra vez. Especialmente en los días en que se siente imposible. Y tampoco estoy hablando de convertirte en un libro abierto que comparte todo con todos. No estoy hablando de imprudencia emocional o de no tener límites. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más selectivo, mucho más intencional. Estoy hablando de mirarte al espejo, a ti misma cuando nadie más está mirando, y reconocer, no tengo todo resuelto. Cometo errores. A veces me siento completamente perdida. A veces dudo de mis decisiones. A veces me siento inadecuada. Y todo eso, toda esa imperfección, no me hace menos valiosa como ser humano. Escucha esto porque es importante. De hecho, es tan importante que voy a pedirte que lo escuches 2 veces. Tu valor no depende de tu perfección. Tu valor no depende de tus logros. Tu valor no depende de cuánto produces o cuán bien te desempeñas o cuántas personas te aprueban. Tu valor es inherente. Ya lo tienes. Llegaste con él. No tienes que ganártelo ni probarlo ni protegerlo siendo perfecta. Tu valor simplemente es. Punto. Pero aquí está el problema masivo cultural en el que todas estamos inmersas. Vivimos en una cultura que nos dice exactamente lo contrario. Una cultura que nos bombardea constantemente, desde que somos niñas pequeñas, con mensajes de que no somos suficientes. No eres lo suficientemente delgada. No eres lo suficientemente joven. No eres lo suficientemente bonita. No eres lo suficientemente exitosa.
No eres lo suficientemente buena madre. No eres lo suficientemente organizada. No eres lo suficientemente productiva. No eres lo suficientemente fuerte. No eres lo suficientemente suave. No eres suficiente. Punto. Y la única manera de ser suficiente, nos dicen estos mensajes, es ser perfecta. Perfecta en tu cuerpo. Perfecta en tu trabajo. Perfecta en tus relaciones. Perfecta en todo. Es una mentira. Es una mentira cultural enorme, destructiva y devastadora. Pero es una mentira tan bien contada, tan constantemente repetida, tan profundamente arraigada en nuestros sistemas, que la mayoría de nosotras ni siquiera nos damos cuenta de que la creemos. Se ha vuelto el aire que respiramos. Y la verdad es que la perfección no existe. Es un objetivo inalcanzable, una zanahoria que siempre está justo fuera de nuestro alcance, que nos mantiene corriendo en una rueda de hámster emocional donde nunca llegamos, nunca descansamos, nunca nos sentimos en paz, nunca nos sentimos suficientes. Déjame contarte sobre Ellen. Era una de las participantes en uno de mis primeros estudios de investigación. Tenía 48 años en ese momento. Era ejecutiva en una empresa de tecnología. MBA de una universidad prestigiosa. Casa hermosa en los suburbios. 2 hijos adolescentes. Esposo que también era profesional exitoso. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Durante nuestra entrevista, que duró más de 3 horas, Ellen me dijo algo que nunca he olvidado. Sus palabras exactas. Me dijo, Brené, he vivido toda mi vida adulta como si estuviera en un escenario. Como si hubiera una audiencia invisible mirándome todo el tiempo, evaluándome, juzgándome, tomando notas mentales sobre cada pequeña cosa que hago o digo. Y he actuado el papel de la mujer que tiene todo bajo control. La mujer que puede manejar una carrera demandante y ser una madre presente y tener una casa ordenada y lucir bien y ser una buena esposa y mantener amistades y hacer ejercicio y comer saludable y todo, todo, todo. He actuado ese papel tan bien y durante tanto tiempo que casi me lo creo. Casi. Pero la verdad que nunca le he dicho a nadie, es que cuando llego a casa al final del día y cierro la puerta y todos están dormidos, me siento en el piso de mi baño y lloro. Y me pregunto, ¿quién diablo soy realmente cuando no estoy actuando? ¿Queda algo real debajo de toda esta actuación? Ellen estaba describiendo lo que yo llamo vivir en la galería. Vivir constantemente consciente de las miradas reales o imaginadas de otros. Vivir para sus opiniones. Curar tu vida para su consumo. Y es absolutamente agotador. Porque cuando vives en la galería, cuando tu audiencia invisible es más importante que tu experiencia real, nunca estás realmente presente en tu propia vida. Estás demasiado ocupada manejando percepciones, controlando imágenes, asegurando que todo luzca bien desde afuera. Y la ironía es que mientras más energía gastas en lucir perfecta, menos energía tienes para vivir plenamente. Ahora déjame compartirte la neurociencia detrás de todo esto, porque la ciencia es clara y es fascinante. Cuando intentamos mantener una imagen perfecta, cuando vivimos en constante miedo de ser descubiertas como imperfectas, nuestro sistema nervioso está en estado de hipervigilancia crónica. El cortisol, que es la hormona del estrés, se mantiene elevado. Y el cortisol elevado crónicamente es devastador para nuestro cuerpo y nuestra mente. Afecta nuestro sueño, nuestra digestión, nuestro sistema inmune, nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria. Pero hay más. Nuestro cerebro reptiliano, esa parte antigua y primitiva que evolucionó para mantenernos con vida en ambientes peligrosos, interpreta la posibilidad de ser descubiertas o juzgadas como imperfectas como una amenaza real a nuestra supervivencia. Tan real como un depredador físico. Porque para nuestros ancestros, ser excluidos del grupo significaba muerte. No podías sobrevivir solo. Entonces nuestro cuerpo responde con lo que se llama la respuesta de pelear, huir o paralizarse. Y la mayoría de nosotras, en esta situación, elegimos huir. Escondemos más y más partes de nosotras mismas. Nos ponemos más capas de armadura. Nos volvemos más cerradas, más controladas, más cuidadosas. O elegimos pelear. Pero no contra otros. Contra nosotras mismas.
Nos volvemos cada vez más duras, más críticas, más exigentes con nosotras mismas. La voz interior se vuelve un capataz cruel que nunca está satisfecho. O nos paralizamos. Nos sentimos atascadas, congeladas, sin poder avanzar porque cualquier movimiento podría revelar que no somos perfectas. Y esa sensación de estar atascada se vuelve su propia forma de sufrimiento. Es una forma terrible de vivir. Realmente lo es. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos eligiendo. Porque no se siente como una elección. Se siente como supervivencia. Se siente como esto es lo que hay que hacer para ser amada, para ser aceptada, para pertenecer. Pero aquí está la verdad liberadora. Es una elección. Y puedes elegir diferente. Ahora permíteme preguntarte algo. Y de verdad quiero que te detengas aquí. Si puedes pausar el vídeo, hazlo. Si no, al menos date un momento real para pensar en esto. No respondas automáticamente. Realmente reflexiona. ¿Cuánta energía gastas cada día, cada hora, cada interacción, intentando parecer perfecta? ¿Cuántas veces editas lo que vas a decir antes de decirlo, filtrándolo a través de ¿cómo sonará esto? ¿Qué pensarán? ¿Cuántas veces te criticas mentalmente por algo que dijiste o hiciste hace 5 minutos, 5 horas, 5 años? ¿Cuántas veces no haces algo, no dices algo, no intentas algo, no pides lo que necesitas, porque tienes miedo de no hacerlo perfectamente, de quedar mal, de ser juzgada? ¿Cuántas veces al día te sientes inadecuada? Y ahora la pregunta más importante, la que realmente quiero que consideres. ¿Qué harías con toda esa energía si la liberaras? ¿Qué crearías? ¿Qué experimentarías? ¿Qué relaciones profundizarías? ¿Qué riesgos tomarías? ¿Quién serías si no tuvieras que gastar el 80% de tu energía emocional intentando ser perfecta? Piensa en eso. Realmente piénsalo. Una de las cosas que más me fascina de haber hecho esta investigación durante más de 20 años es descubrir patrones. Similitudes entre historias que en la superficie parecen completamente diferentes. Y aquí hay un patrón que encontré una y otra vez, en cientos de entrevistas. Las personas que tienen más dificultad para abrazar su imperfección, las que están más atrapadas en el perfeccionismo, son casi siempre personas que crecieron sintiendo que su valor dependía de su desempeño. Que el amor era condicional. Que para ser dignas de amor y atención y cuidado, tenían que ganárselo siendo perfectas en algo. Tal vez tuviste padres que, sin ninguna mala intención, solo te celebraban cuando sacabas buenas calificaciones. Cuando ganabas. Cuando sobresalías. Y las otras partes de ti, las partes que luchaban o fallaban o simplemente eran ordinarias, no recibían la misma atención, el mismo amor. O tal vez creciste en un ambiente donde los errores eran castigados severamente. Donde no había espacio para equivocarse sin consecuencias dolorosas. O quizás fuiste la responsable en tu familia. La hija mayor que tuvo que convertirse en adulta demasiado pronto. La que cuidaba de los hermanos menores o del padre enfermo o de las emociones de mamá. Y aprendiste que para ser amada, para tener valor en ese sistema, tenías que ser perfecta en ese rol de cuidadora. O tal vez tuviste un trauma. Algo que te hizo sentir que no era suficiente tal como eras. Algo que te enseñó que tenías que cambiar, que mejorar, que ser diferente para ser digna de amor y seguridad. Y esos mensajes, esas experiencias tempranas, se vuelven la banda sonora de tu vida. Se vuelven la voz crítica en tu cabeza que nunca descansa, que nunca te da un respiro, que siempre encuentra algo que corregir, algo que mejorar, algo que no está a la altura. Y esa voz es implacable. Conoce todos tus puntos débiles. Sabe exactamente qué decir para hacerte sentir pequeña, inadecuada, no suficiente. Conocí a una mujer llamada Patricia en uno de mis talleres de 2 días sobre vulnerabilidad. Tenía 61 años. Había criado a 4 hijos siendo madre soltera después de un divorcio difícil. Había construido una carrera exitosa como contadora. Había sido el pilar de su familia extendida, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban algo. Y desde afuera, era impresionante. Fuerte. Capaz. Imparable. En el segundo día del taller,
Después de muchas horas de trabajo profundo, Patricia levantó la mano durante una sesión sobre autocompasión. Y me dijo algo, con la voz temblando, que hizo que toda la sala guardara silencio. Me dijo: Brené, mi esposo, mi segundo esposo, que es un hombre maravilloso, me dice todos los días que soy una buena persona. Mis hijos adultos me dicen que fui y soy una buena madre. Mis amigas me dicen que soy valiosa, que soy especial. Mis compañeros de trabajo me respetan. Y yo escucho todas esas palabras, todas esas afirmaciones, y una parte de mí las quiere creer. Pero hay otra parte, una parte más fuerte, más vieja, más profunda, que no se las cree. Que las rechaza. Que dice: si realmente supieran quién eres, si vieran todas tus fallas, todos tus errores, todas las formas en que no eres suficiente, no dirían esas cosas. Porque hay una voz dentro de mí, y ha estado ahí desde que tengo memoria, que constantemente me dice: no es suficiente. Lo que hiciste hoy no es suficiente. Pudiste haberlo hecho mejor. ¿Por qué no eres más como esa persona? ¿Por qué fallaste en esto? ¿Por qué no puedes simplemente hacerlo bien? Y estoy tan cansada de esa voz. Llevo 61 años escuchándola y estoy exhausta. Y entonces Patricia hizo algo increíble. Se echó a llorar. No llanto bonito. Llanto feo, real, profundo. Y entre sollozos dijo: solo quiero que pare. Solo quiero sentir que soy suficiente tal como soy. ¿Te suena familiar? ¿Reconoces esa voz? Porque yo sí. Esa es la voz de la vergüenza. Vergüenza que se ha enquistado tan profundo, que se ha vuelto tan familiar, que ni siquiera la reconocemos como vergüenza. Pensamos que es realidad. Pensamos que es solo ser realista o tener altos estándares. Pero no lo es. Es vergüenza. Y la vergüenza se alimenta del perfeccionismo como el fuego se alimenta del oxígeno. Son cómplices perfectos. Pero aquí está la buena noticia. Y esta es noticia genuinamente buena, noticia transformadora, noticia que puede cambiar el curso de tu vida. Puedes cambiar esa voz. No va a desaparecer mágicamente. No vas a despertar mañana y de repente ser completamente amable contigo misma después de décadas de autocrítica. Pero puedes cambiarla. Gradualmente. Consistentemente. Con práctica consciente y compasiva. Y comienza con un acto que es simple en concepto pero radical en práctica. Reconocer tu imperfección. Realmente reconocerla. No celebrarla de forma superficial como esos posts en redes sociales que dicen: soy un desastre, almohadilla auténtica, almohadilla viviendo mejor. No hacer de ella una marca personal. Sino honrarla. Nombrarla. Decir, en voz alta o en silencio: soy humana. Y eso significa que voy a cometer errores. Muchos errores. Voy a fallar en cosas. Voy a decepcionar a gente que me importa. Voy a decepcionarme a mí misma. No voy a estar a la altura de mis propios ideales todo el tiempo. Y todo eso, toda esa imperfección inevitable de la existencia humana, no me hace menos digna de amor, de respeto, de pertenencia, de compasión. Y aún así, aun con todas esas imperfecciones, sigo siendo digna. Mi valor no está en duda. Déjame contarte algo muy personal. Hace aproximadamente 5 años, cometí un error grande en mi trabajo. Habíamos lanzado un nuevo programa de entrenamiento online para organizaciones. Era algo en lo que habíamos trabajado durante meses. Yo había prometido personalmente a nuestros primeros clientes que estaría disponible para sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Había puesto las fechas en mi calendario. Había confirmado múltiples veces. Y luego, el día de la primera sesión, no me presenté. No fue que tuve una emergencia. No fue que olvidé deliberadamente. Fue peor que eso. Fue que había sobreestimado masivamente mi capacidad. Había programado tantas cosas ese día. Estaba intentando ser la CEO perfecta y la líder de investigación perfecta y la esposa perfecta y la madre perfecta y la amiga perfecta, que literalmente mi cerebro colapsó bajo la carga. Olvidé. Simplemente olvidé. Y había 100 personas esperando en esa sesión online.
Personas que habían pagado dinero. Personas que habían confiado en mí. Y no me presenté. Mi equipo tuvo que improvisar. Disculparse. Reprogramar. Y yo me enteré 2 horas después cuando finalmente miré mi teléfono y vi 30 mensajes de mi asistente con urgencia creciente. Mi primera reacción, mi reacción automática, arraigada en décadas de perfeccionismo, fue entrar en modo de control de daños. Justificar. Racionalizar. Explicar todas las razones por las que no fue realmente mi culpa. Construir una narrativa donde yo era la víctima de circunstancias imposibles, no alguien que había cometido un error. Pero entonces me detuve. Me senté en mi coche en el estacionamiento y respiré. Y me pregunté, ¿qué haría aquí alguien con la valentía de mostrarse imperfecta? ¿Qué haría alguien que practica lo que predica? Y la respuesta era clara, incómodamente clara, reconocerlo. Sin justificaciones. Sin excusas. Simplemente reconocer, metí la pata. Lo olvidé porque estoy intentando hacer demasiadas cosas y no estoy siendo realista con mi capacidad. Y eso no está bien. Decepcioné a gente. Y lo siento profundamente. Así que eso hice. Reuní a mi equipo. Les miré a los ojos. Y les dije exactamente eso. Y luego envié un email personal a cada una de esas 100 personas disculpándome. No con una disculpa corporativa genérica. Con una disculpa real. Vulnerable. Que reconocía que había fallado y que eso importaba. ¿Sabes lo que pasó? Algo que no esperaba. Algo hermoso. El ambiente en el equipo cambió inmediatamente. Las personas se relajaron. Empezaron a compartir sus propios errores recientes, sus propias luchas con hacer demasiado. Y en lugar de estar resentidos conmigo, se sintieron más cercanos. Porque me habían visto ser humana. Y la mayoría de esas 100 personas respondieron a mi email. No con enojo. Con gratitud. Por ser honesta. Por ser real. Y muchas de ellas compartieron sus propias historias de veces que habían fallado, que habían prometido algo y no lo habían cumplido. Y algo más pasó. Algo interno. Me di cuenta de que reconocer mi imperfección no me había destruido. No había confirmado mis peores miedos de que si la gente me veía como imperfecta, me rechazarían. De hecho, había creado más conexión, más confianza, más humanidad compartida. Pero más que eso, me había liberado. Había tomado esa energía enorme que estaba usando para defender mi imagen, para proteger mi ego, para mantener la ilusión de perfección, y la había podido usar para realmente solucionar el problema y prevenir que volviera a pasar. Porque aquí está otra verdad que mi investigación ha demostrado una y otra vez, con miles de participantes, en docenas de contextos diferentes. La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la conexión, de la creatividad, de la innovación, del cambio. Y reconocer tu imperfección es un acto profundo de vulnerabilidad. Ahora, sé exactamente lo que puedes estar pensando. Porque he escuchado esta objeción cientos de veces. Estás pensando, pero Brené, si muestro mi imperfección, si bajo mi guardia, la gente me va a juzgar. Me van a criticar. Me van a rechazar. Van a pensar menos de mí. Van a usar mi vulnerabilidad en mi contra. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Algunas personas lo harán. No todas. Pero algunas. Porque vivimos en una cultura donde la vulnerabilidad a menudo se confunde con debilidad. Donde admitir que no tienes todas las respuestas se interpreta como incompetencia. Donde mostrar emoción se ve como poco profesional. Algunas personas no están listas para tu autenticidad. Algunas personas prefieren las versiones editadas, las imágenes perfectas, las interacciones superficiales. Y eso está bien. Porque aquí está la pregunta que necesitas hacerte, la pregunta que cambia todo. ¿Prefieres ser amada por quien realmente eres, con todas tus imperfecciones? ¿O prefieres ser admirada, aplaudida, puesta en un pedestal por quien finges ser? Porque no puedes tener ambas cosas. No realmente. No puedes tener conexión auténtica, intimidad verdadera, amor incondicional mientras usas una máscara.
Mientras solo muestras las partes de ti que has decidido que son aceptables. Y créeme cuando te digo esto, la admiración que viene de proyectar una imagen perfecta es hueca. Es frágil. Es agotadora de mantener. Se siente como estar completamente sola en medio de una multitud. Como tener 1000 amigos en Facebook y ningún amigo real. Como recibir 100 me gusta y sentirte vacía por dentro. Porque la verdad es que la gente no se conecta con la perfección. Se conecta con la humanidad. Con la vulnerabilidad. Con esos momentos en los que alguien dice yo también lucho con esto y de repente te das cuenta de que no estás sola. Una de mis citas favoritas, y esta es del libro de Theodore Roosevelt El hombre en la arena, dice algo así, no es el crítico quien cuenta, no es el hombre que señala cómo el hombre fuerte tropieza o cómo el hacedor de hazañas podría haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuya cara está manchada de polvo, sudor y sangre, que se esfuerza valientemente, que yerra y falla una y otra vez, quien conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, y se gasta en una causa digna. Quien, en el mejor de los casos, conoce al final el triunfo del gran logro, y quien, en el peor, si falla, al menos falla atreviéndose grandemente. Eso es lo que estoy hablando. Estar en la arena. Atreviéndote. Sabiendo que vas a ensuciarte. Sabiendo que vas a fallar. Y haciéndolo de todos modos. Porque la alternativa, estar en las gradas criticando a otros, escondida de forma segura detrás de tu imagen perfecta, nunca atreviéndote a nada por miedo a fallar, esa no es vida. Es existencia. Y tú mereces más que existencia. Mereces vida. Vida plena, rica, conectada, auténtica. Pero esa vida requiere coraje. El coraje de mostrarte imperfecta. Y aquí está tu reto para hoy. Tu primer acto de coraje en este viaje de 7 días. Y quiero que lo tomes en serio. Quiero que realmente lo hagas, no solo que leas sobre ello o pienses qué bonito y luego sigas con tu día. Aquí está. Elige una persona en tu vida con quien te sientas relativamente segura. No tiene que ser tu mejor amiga del alma. Solo alguien que te ha demostrado, aunque sea de formas pequeñas, que es digna de tu confianza. Alguien que no te ha juzgado duramente en el pasado. Alguien que ha mostrado compasión. Y comparte con ella una imperfección. Pero no algo superficial. No hay, soy desastrosa con las plantas, siempre se me mueren o no soy buena en matemáticas o no cocino bien. Eso no cuenta. Eso no es vulnerabilidad. Eso es conversación trivial disfrazada. Comparte algo real. Algo que normalmente esconderías porque tienes miedo de que si lo muestras, la persona pensará menos de ti. Algo que te hace sentir vulnerable solo de pensarlo. Puede ser algo como, estoy luchando con mi rol como madre y tengo miedo de que no sea suficientemente buena. O cometí un error grande en el trabajo y me siento terrible por ello y no sé cómo arreglarlo. O estoy sintiendo que no tengo propósito en mi vida y eso me asusta. O me siento sola incluso cuando estoy rodeada de gente. O no tengo todo bajo control como parece y eso me aterra. Algo que importe. Algo que sea verdad. Algo que requiera coraje decir en voz alta. Y cuando lo compartas, presta mucha atención a lo que sucede. Presta atención a cómo responde esa persona. ¿Te escucha realmente? ¿Te juzga? ¿Intenta arreglarlo inmediatamente o puede simplemente estar presente con tu imperfección? Y más importante, presta atención a cómo te sientes tú. ¿Sientes alivio? ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Conexión? Sea lo que sea que sientas, nótalo sin juzgarlo. Porque ese es el comienzo. Ese primer paso pequeño y valiente hacia vivir con más autenticidad, con más conexión, con más libertad. Hacia dejar de gastar tanta energía en parecer perfecta y usar esa energía para realmente vivir. Y si te das cuenta, si cuando haces este ejercicio descubres que no tienes a nadie en tu vida con quien te sientas segura compartiendo, si te das cuenta de que has estado tan ocupada manteniendo tu imagen perfecta que has descuidado construir relaciones profundas y auténticas, esa es información importante también. Dolorosa, pero importante. Y si ese es tu caso, entonces empieza contigo misma.
Párate frente al espejo esta noche antes de dormir. Mírate a los ojos. Y dite una verdad. Una verdad sobre algo con lo que estás luchando. Una verdad sobre una imperfección que has estado escondiendo incluso, especialmente, de ti misma. Y después de decirla, después de nombrarla, respira. Y dite, eres humana. Y eso está bien. Eres suficiente. Porque la relación más importante que tienes, la relación fundamental sobre la cual todas las demás se construyen, es tu relación contigo misma. Y esa relación no puede florecer en el perfeccionismo. Solo puede florecer en la aceptación. En la autocompasión. En el reconocimiento de tu humanidad plena, incluidas las partes imperfectas. Recuerdo cuando mi hija mayor, Ellen, tenía unos 10 años. Era una niña brillante, curiosa, creativa. Y también era perfeccionista. Había aprendido, tal vez de mí en mis propios momentos de perfeccionismo, tal vez de la escuela, tal vez de la cultura, que los errores eran malos. Que fallar era inaceptable. Un día llegó a casa de la escuela con su mochila puesta de forma extraña, como cargando algo pesado más allá de los libros. Y entró directamente a su cuarto sin decir hola, lo cual era inusual. Yo estaba trabajando en casa ese día, así que después de darle unos minutos, fui a ver cómo estaba. La encontré sentada en su cama con una prueba de matemáticas en la mano. Había sacado una F. No una C o una D. Una F grande y roja escrita en la parte superior. Y estaba llorando. No solo llorando. Sollozando. Como si el mundo se hubiera acabado. Me senté junto a ella y le pregunté qué había pasado. Y entre lágrimas me contó que no había entendido el material, que había tenido miedo de pedir ayuda porque no quería parecer tonta, que había estudiado pero claramente no lo suficiente, y que había reprobado completamente. Y su primera reacción, me dijo, había sido esconder la prueba en su mochila y nunca mostrármela. Fingir que no había pasado. Porque tenía miedo de mi reacción. Y eso me partió el corazón. Porque significaba que, de alguna manera, yo había contribuido a crear un ambiente donde ella sentía que su valor para mí dependía de sus calificaciones. Donde fallar era inaceptable. Así que respiré hondo y le dije, Ellen, ¿puedo preguntarte algo? Y ella asintió, limpiándose la nariz con la manga. ¿Qué te da más miedo? ¿Que yo vea que fallaste la prueba, o que yo piense menos de ti porque la fallaste? Y ella, sin siquiera pensarlo, dijo, que pienses que no soy inteligente. Ahí estaba. La vergüenza. El miedo de que su imperfección cambiara como yo la veía. Me acerqué más a ella y le dije, mi amor, escúchame. Tú eres una de las personas más inteligentes, más curiosas, más creativas que conozco. Y fallar una prueba de matemáticas, o 10 pruebas de matemáticas, no cambia eso ni un poquito. Las pruebas miden lo que sabes sobre un tema específico en un momento específico. No miden tu valor. No miden tu inteligencia real. Y definitivamente no cambian cuánto te amo o cuánto creo en ti. Y luego hicimos algo que se ha vuelto una tradición en nuestra familia desde entonces. Le pedí que me contara que aprendió del error. No cómo iba a arreglarlo. No su plan para asegurar que nunca pasara de nuevo. Solo que aprendió de la experiencia de fallar. Y ella pensó por un largo momento. Y entonces dijo algo tan sabio que todavía me sorprende. Aprendí que es más difícil admitir que necesito ayuda que seguir luchando sola. Y que la próxima vez que no entienda algo, es mejor decirlo antes que después. Perfecto. Ese era el aprendizaje. Eso era lo que importaba. No la F en la prueba. La comprensión de que pedir ayuda es más valiente que fingir que lo tienes todo bajo control. Y le dije, eso es exactamente correcto. Y déjame decirte algo más. Los errores, los fracasos, las veces que caes, esas son las experiencias que realmente te enseñan. Las cosas que haces bien a la primera no te enseñan mucho. Pero las veces que te equivocas, esas son oportunidades enormes para aprender y crecer. Si nunca fallas, significa que no te estás arriesgando suficiente. Y Ellen me miró con esos ojos grandes y dijo, ¿en serio?
En serio. Porque lo que realmente necesitamos aprender en la vida, las lecciones que nos sostienen, que nos ayudan a navegar las inevitables dificultades y pérdidas y desafíos, esas no son lecciones sobre cómo ser perfectos. Son lecciones sobre cómo ser resilientes. Cómo levantarnos después de caer. Cómo pedir ayuda cuando la necesitamos. Cómo perdonarnos nuestros errores. Cómo seguir intentando incluso después de fallar. Cómo mostrarnos con coraje incluso cuando da miedo. Y esas lecciones solo se aprenden cuando nos permitimos ser imperfectos. Cuando nos arriesgamos sabiendo que podemos fallar. Cuando intentamos cosas nuevas sin garantía de éxito. Así que aquí estamos. Primer día. Primera lección fundamental. Primera práctica que va a cambiar todo si la tomas en serio. La valentía de mostrarte imperfecta no es un destino al que llegas. No es algo que logras una vez y ya está. Es una práctica diaria. Es una elección que haces una y otra vez, en los momentos pequeños y en los grandes. Es elegir ser vista en tu plenitud sobre ser admirada en tu imagen editada. Es elegir conexión real sobre conformidad cómoda. Es elegir autenticidad sobre aprobación. Y quiero que sepas algo, que lo sepas profundamente. No tienes que hacerlo perfectamente. De hecho, por favor no intentes ser perfecta en abrazar tu imperfección. Porque si haces eso, si conviertes esto en otra cosa más en la que tienes que sobresalir, en otra métrica de éxito, te has perdido completamente el punto. Vas a tropezar en este camino. Vas a tener días, tal vez semanas, en los que vuelvas completamente a tu armadura de perfeccionismo. Vas a tener momentos en los que te sientas expuesta y vulnerable y quieras esconderte de nuevo. Vas a cometer errores mientras intentas ser más compasiva contigo misma. Vas a juzgarte por juzgarte, lo cual es metavergüenza y es realmente incómodo. Todo eso es parte del proceso. Todo eso es normal. Todo eso significa que eres humana haciendo trabajo humano difícil. Lo importante no es que nunca regreses a tus viejos patrones. Lo importante es que cuando lo hagas, cuando notes que estás de vuelta en modo perfeccionista, puedas reconocerlo con compasión. Puedas decir, ahí estoy de nuevo, intentando controlar todo, intentando parecer perfecta. Tiene sentido. Me estoy sintiendo vulnerable. Y está bien. Puedo elegir diferente ahora. Y entonces eliges de nuevo. Y otra vez. Y otra. Porque el cambio real, la transformación genuina, no sucede en un momento dramático. Sucede en 1000 momentos pequeños. En 1000 decisiones pequeñas de mostrar tu humanidad en lugar de esconderla. Mañana vamos a profundizar en algo que probablemente ya está surgiendo en ti mientras reflexionas sobre todo esto. Vamos a hablar sobre esa voz crítica en tu cabeza. Esa voz que te dice que no eres suficiente. Vamos a hablar sobre la vergüenza, sobre cómo funciona en tu cuerpo y en tu mente, sobre cómo te paraliza, sobre las tácticas específicas que usa para mantenerte pequeña. Y lo más importante, vamos a hablar sobre cómo puedes desarmarla, cómo puedes quitarle su poder sobre ti. Porque la vergüenza es el enemigo número 1 de la autenticidad. Y necesitas entenderla para poder combatirla. Pero por hoy, solo quiero que te permitas sentir lo que estás sintiendo. Si esto te está removiendo cosas incómodas, si estás sintiendo resistencia o miedo o tristeza o enojo o alivio o esperanza, todo eso es válido. Todo eso es información. Todo eso es parte de tu proceso único. No tienes que arreglarlo. No tienes que procesarlo perfectamente. Solo tienes que permitirlo. Darle espacio. Respirar con ello. Y quiero que recuerdes algo. Algo tan fundamental, tan cierto, tan importante que voy a pedirte que lo digas en voz alta conmigo si puedes. Soy imperfecta. Sí. Lo eres. Y yo también. Y todos lo somos. Estoy hecha para luchar. Sí. La lucha es parte de la experiencia humana. No es un defecto. Es diseño. Y soy digna de amor y pertenencia. Sí. No a pesar de tu imperfección. No después de que la arregles. Ahora. Tal como eres. Todo al mismo tiempo. No tienes que elegir.
No tienes que ganártelo. Ya lo eres. Tu valentía hoy no está en ser perfecta en este proceso. Tu valentía está en estar aquí. En elegir este camino cuando podrías haber seguido con tu armadura puesta. En decir sí a la posibilidad de transformación incluso cuando no sabes exactamente dónde te llevará, incluso cuando da miedo, incluso cuando es incómodo. Así que respira. Pon tu mano en tu corazón. Siente los latidos de ese músculo imperfecto y perfecto que te ha mantenido con vida todos estos años. Y di conmigo: estoy haciendo lo mejor que puedo. Y eso es suficiente. Soy suficiente. Nos vemos mañana, guerrera. Porque eso es lo que eres. No porque seas perfecta. Porque sigues mostrándote.